El mes de mayo comenzó con varios aumentos, entre los que se encuentran los alquileres, las prepagas, el combustible, el transporte y el gas. En el caso de este último comenzó a regir desde la jornada de hoy y está ligado a una resolución del Enargas que alcanza a Litoral Gas, que es la prestadora de servicio aquí en Santa Fe. Y estamos en contacto con Andrés Romagnoli, él es vocero de Litoral Gas. Muchas gracias, Andrés, por esta comunicación. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, queremos conocer un poco los alcances, cómo se determina este porcentaje de incremento que va a comenzar a regir, como decíamos, a partir de este mes. Bueno, el porcentaje de incremento sobre la factura varía de acuerdo a distintas cuestiones, entre un 20 y un 50%. Tiene que ver más que nada la variación con, bueno, obviamente el consumo, o sea, la categoría en la que esté cada cliente, y por otra parte también el nivel en el que esté segmentado ese cliente. Recuerden que el año pasado hablamos bastante de esta cuestión del registro que cada uno tenía que hacer y en base a sus ingresos quedaba categorizado como clientes de altos ingresos, de ingresos bajos o de ingresos medios. Esto también influye en cuál sería específicamente el incremento puntual. Como para darles un ejemplo, digamos, un usuario medio, ni el más bajo ni el más alto, que a nivel, digamos, anualizado esté pagando, o sea, como promedio anual esté pagando unos 4.750 pesos mensuales, con este incremento va a estar pagando 5.740. Y, por ejemplo, eso en el caso de que sea de altos ingresos, ¿no? Que ya no tienen más subsidios. En el caso de que sea de bajos ingresos, o digamos, en un N2 o nivel 2 en la segmentación, por el mismo tipo la misma cantidad de metros cúbicos de gas, hoy está pagando 1.410, pagaría con este incremento 2.120. O sea, van del 20 al 50 de acuerdo a la categoría. Del 20 al 50 puede ir variando el porcentaje. Exactamente. ¿Cómo se ha determinado este aumento? Porque hubo algunas audiencias públicas para ir determinando, digamos, que este sea el aumento que va a comenzar a regir desde este mes. De hecho, este incremento, como bien decís, surge de la audiencia pública de enero de este año, en la que, bueno, las distribuidoras y transportistas solicitaban al ente regulador del gas, al Enargas, una recomposición debido a que los niveles de inflación hacían que fuese muy difícil sostener una operación, digamos, con todo lo que esto implica, de una manera confiable y segura, digamos, estando tan atrasadas los ingresos de estas empresas. Entonces, a nivel de Enargas se analizaron estas propuestas y desde enero, esto estaba pensado para implementarse en febrero, bueno, tuvo algunas idas y vueltas más, lo que hizo que, bueno, recién se está implementando en mayo, pero tiene que ver con esa audiencia pública de enero. ¿Cuál es la cantidad de hogares hoy en Santa Fe aproximadamente que continúan percibiendo subsidios? Porque tenemos que mencionar que desde comienzo de año, si no me equivoco, hay una categoría que es la de altos ingresos que ya dejó de percibir los subsidios. Sí, de hecho, bueno, en toda nuestra área de distribución, no tengo el número específico de la ciudad de Santa Fe, pero en toda nuestra área de distribución prácticamente el 43% de nuestros clientes está en la categoría de altos ingresos, mientras que el 32% está en la de ingresos bajos o menores ingresos, y el 25% está entre la de ingresos medios, que en ese caso tienen hasta un cierto tope de consumo en metros cúbicos subsidiados, y por encima de ese tope pagan el gas ya sin subsidios. O sea que ustedes estiman que en la mayoría de los hogares santafesinos el incremento va a ser ¿de qué porcentaje? En la mayoría estaría, sí, más cerca del 20 que del 50, para decirlo de alguna manera, porque justamente una cosa es importante a tener en cuenta, es que este incremento tiene una parte fija, y me meto ya en algunos tecnicismos, sí, ¿no? Pero tiene una parte fija y una parte variable que
aplica de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que cada cliente consume. Bueno, y todo Teniendo en cuenta el nivel de, claro, el nivel de, si estamos hablando de un cliente que consume más metros cúbicos, en ese caso, digamos, se licúa de alguna manera el porcentaje del fijo, de alguna manera. Entonces, por eso, dependiendo de cada categoría, el porcentaje puede variar. Claro, y hay que tener en cuenta que ahora se vienen los meses de mayor consumo, así que hay que cuidarse, ver más o menos cuál es el consumo que está teniendo cada uno en su hogar. Sí, exactamente. Bueno, son los meses más fríos y por lo tanto, de hecho, estos números que les daba de facturación tienen que ver con una factura promedio mensual de un año. No implica esto que todo el año vaya a ser el mismo número. En invierno esta factura obviamente va a tener un número mayor, mientras que en verano este número tiende a ser mucho menor. Bueno, y estamos en una época en donde podemos ir poniendo a punto algunos de los artefactos para optimizar de alguna manera el consumo, teniendo en cuenta que hay que revisar algunos calefactores, por ejemplo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan? Bueno, de hecho, ya a partir de la semana que viene comenzamos con nuestra campaña anual de difusión, de prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, que es un gas que no es gas natural, sino que es un gas que se produce por una mala combustión de cualquier tipo de combustible, puede ser por un brasero, puede ser por un hogar a leña, o puede ser también por una mala combustión de un artefacto que funcione a gas natural. Ahí nuestra recomendación siempre es hacer una revisión anual con el gasista matriculado que uno tenga de confianza, para asegurar que los quemadores estén funcionando bien, que no estén quemando con llama de otro color que no sea azul. O sea, es importante que si la llama de cualquier artefacto es roja, es amarilla, es porque algo no está quemando bien. Entonces, y eso genera monóxido de carbono. Lo mismo cuando uno ve las paredes tiznadas o cuando ve que hay alguna ventilación que está tapada, o sea, porque le pusimos un mueble adelante, un cuadro hermoso o un nido de paloma que se posó fuera de un artefacto. Es importante hacer una revisión para asegurar que esas ventilaciones estén funcionando, que no estén tiznando estos artefactos y que la llama siempre sea de color azul. Esto nos garantiza que no esté generando monóxido de carbono, y que es un gas que al no tener olor, al no tener, digamos, al no ser percibido, no tener color, digamos, es muy complicado de detectar y es un gas tóxico. O sea, no es un gas que asfixia solamente porque quite el oxígeno, sino que es un gas tóxico en sí mismo y genera, digamos, todos los años tenemos lamentablemente que informar víctimas fatales por este tema. Entonces es muy importante prevenir, hacer una revisión anual de todos estos aspectos y estar atentos justamente para tener una calefacción confortable, pero también segura. Por último, y tal vez me anticipo un poco, pero ¿puede llegar a haber un nuevo aumento antes de fin de año? No está previsto. De hecho, cualquier incremento de tarifas requiere todo este proceso del que hablábamos antes, ¿no? Una audiencia pública, ciertos trabajos de idas y vueltas, digamos, entre el ente regulador y las distribuidoras. Por lo tanto, por el momento no tenemos visibilidad de que hubiera estado, de que el ente esté pensando en reabrir un proceso de este tipo. Al momento no está previsto. Romagnoli, ha sido muy amable, como siempre. Gracias a ustedes por el espacio.